Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. Hace unos meses, en esta mesa nos reunimos Melissa Ortiz Mazó de Fundar. Melissa, bienvenida. Juan, muchísimas gracias. Y Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana. Eduardo, un gusto tenerte de vuelta. Igualmente, Juan, gracias. Para hablar sobre una iniciativa que en ese momento todavía estaba en ciernes y borrosa, que era el Parlamento Abierto. Hoy ya esa iniciativa tiene forma, se ha anunciado públicamente en nuestro país y ese es el tema que precisamente vamos a abordar el día de hoy en nuestro programa. Melissa, ¿qué fue lo que se anunció con la iniciativa de Parlamento Abierto? Mira, Juan, el pasado 22 de septiembre se dio la firma propiamente y el inicio de la Alianza para el Parlamento Abierto en México. Esta es una alianza que estamos conformando entre un grupo de sociedad civil, organizaciones de sociedad civil, especialistas en temas de transparencia, rendición de cuentas y legislativo. Y el propio legislativo, hubo representantes del Senado y de la Cámara de Diputados y el órgano garante de acceso a la información, el IFAI, para trabajar en conjunto una suerte de principios y de estándares, como los hemos visto desde sociedad civil, en términos de cómo entendemos qué es el Parlamento Abierto, cómo tendrían que cambiar nuestras cámaras, qué es lo que tendrían que cambiar nuestros legisladores para autonombrarse y poderlos nombrar Parlamento Abierto. Eduardo, el desafío que tienen nuestros legisladores para abrir el Congreso, el Poder Legislativo, ¿es un desafío cultural o institucional? Bueno, yo creo que es las dos cosas. Por un lado, yo creo que hay reglas que se han convertido en inoperantes para los tiempos democráticos que quiere vivir el país, que está exigiendo la sociedad civil. Y por otro lado, hay una serie de prácticas repetidas que se han vuelto cultura, si quieres llamarlo de esa forma. Los usos y costumbres. Los usos y costumbres y temas a los que no están acostumbrados, ¿no? Muchos legisladores pensaron que al convertirse en tales accedían a una serie de privilegios que los eximían de rendir cuentas, de explicar cómo se manejan los recursos. Y si tú ves, por ejemplo, los escándalos de este año, nada más para tomarlos de este año, ha habido 60 escándalos en los 34 congresos del país y todos pasan por temas aparentemente muy sencillos de administración, ¿no? Que no estaban acostumbrados a licitar la compra de algún equipo. ¿Tienen mapeados los escándalos? Hemos hecho un ejercicio de dónde están esos temas más frecuentes. Muchos se concentran, por ejemplo, en la ética privada. Ahí yo diría que es esencialmente cultural. Por ejemplo, es una práctica recurrente del país que se le detengan alcoholímetros a diputados que obviamente ostentan su cargo, no están en el ejercicio del trabajo parlamentario, pero que le hacen saber a todo el mundo que son legisladores, y eso pues entra en la parte ética, si quieres, cultural, pero hay otros asuntos como la distribución de las prerrogativas, los recursos de los distintos grupos parlamentarios, pues que también nos han dado muchos ejemplos, ¿no? Hace poco algún legislador hablaba de devolver las prerrogativas y después le dijeron, pero devuélvelas todas, ¿no? Porque esto no cuadra con el principio. O los moches. Los moches. A la hora de negociar el presupuesto. El tema del cabildeo. En fin, yo creo que es una combinación de factores institucionales y una cultura política en la que no había exigencia para estos temas de parte de la sociedad, sino propiamente denuncia, pero no había un modelo de transformación y eso creo que es lo que se ha planteado aquí, que es una agenda compartida entre sociedad civil y Congreso para avanzar en la apertura de nuestros cuerpos legislativos. Melissa, tú estás en la iniciativa latinoamericana de parlamentos abiertos. ¿Qué tal andamos si nos comparamos con otros poderes legislativos en el continente? Mal definitivamente. Recién acaba de salir los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. Hay que decir que todos están mal, ¿no? Es interesante ver las notas de otros países. Perú, el Congreso más transparente, sí, pero de 100 sacó 50. O sea,
sigue siendo... Hasta los campeones andan reprobados. Exactamente, hasta los campeones andan reprobados. Pero México, con todo el aparato institucional, con todo el esfuerzo institucional que se ha hecho para mejorar el Congreso, con un buen marco normativo en materia de acceso a la información, de transparencia, seguimos teniendo grandes deudas o áreas de oportunidad para mejorar. Estamos debajo del promedio de Latinoamérica, cuando el promedio es 4.2, México está en 4, con claras fallas en transparentar, hacer accesible y participativa todo el trabajo legislativo en todo su proceso, desde la formulación de una ley, desde conocer cómo están votando los legisladores, no solamente en el Pleno, sino también en las comisiones. Como bien mencionaba Eduardo, todo el tema de la información presupuestaria es muy escasa. Yo estoy de acuerdo, hemos avanzado mucho en transparencia de datos, en transparencia de presupuestos, en la manera en que se toman las decisiones, los procesos de decisión, todavía nos falta. Pero al mismo tiempo, la negociación política sí exige cierta discreción a veces. ¿Cuál sería ahí el contrapeso entre mayor transparencia y darle funcionalidad a la hora que se están discutiendo ciertas decisiones? Coincido contigo y creo que sí tiene que haber espacios propios de la lógica política y de la negociación donde entre las fuerzas pues tengan sus desacuerdos o sus acuerdos, pero también tiene que existir espacios abiertos a la ciudadanía, o sea, poder saber que coexistan los dos ámbitos. Exactamente, ¿no? ¿Cómo se llevaron a acuerdo esos o desacuerdos, en qué momento se llevaron? Muchas de estas negociaciones ni siquiera se dan al interior del Congreso y sabemos de primera mano por los propios legisladores que ni ellos mismos se enteran cómo se llevan a cabo estas negociaciones, estas discusiones, esta toma de decisiones. A espaldas de la mayoría de los propios legisladores. Totalmente de acuerdo. Y hay muchas de estas grandes decisiones que tendrían no solamente que ser abiertas, sino integrar a la ciudadanía en la conformación y empezar a pensar en esta lógica de trabajo colaborativo, ¿no? Yo les decía que el día que instalamos la Alianza para el Parlamento Abierto, que era evidente que no nos conocíamos, que los legisladores no conocen a la ciudadanía que están representando, pero nosotros tampoco les conocemos, tampoco sabemos cómo están trabajando, quiénes son, qué hacen, de dónde vienen, qué quieren hacer, porque no hay un vínculo. Y esta parte de tomar las decisiones en lo oscurito, en las cúpulas, lo que refuerza es eso, el seguir desconociéndonos. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre la iniciativa de Parlamento Abierto. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre la iniciativa de Parlamento Abierto. Eduardo, Melissa nos dio un panorama con muchas áreas de oportunidad, como dice el eufemismo, si comparamos la transparencia de nuestros congresos con respecto a América Latina. Pero si nos comparamos hacia el interior de la República, los congresos estatales con el Congreso Federal o contra ellos mismos, ¿hay algunos que destaquen por sus iniciativas para abrir, para rendir más cuentas, para incorporar a la ciudadanía en sus procesos deliberativos? Pues voy a seguir con el eufemismo y todavía más áreas de oportunidad a nivel de los congresos estatales. Yo te diría que tal vez la primera diferencia importante que tenemos en este momento a raíz de la iniciativa es que estamos pasando de la evaluación sistemática de los órganos legislativos a tratar de construir planes de acción que permitan avanzar una agenda más o menos comparable en todo el país. Cuando dice Melissa que estamos trabajando alrededor de estándares que sean comunes, estamos pensando mover a 34 órganos legislativos al mismo tiempo en la misma dirección. Por supuesto, unos van a moverse más rápido que otros
y habrá 32 temas... congresos estatales, Senado y Cámara de Diputados. Exactamente, nuestros 34 órganos legislativos como país, en lo federal y en los estados. Cuando planteas un estándar común, la importancia de ese estándar que se está construyendo ahorita es que no vamos a entrar en el excepcionalismo del caso Chiapanico los o de chipotes federalistas. No, bueno, pero parte de lo que estamos conversando con los congresos locales es eso, que digamos, si tú vas avanzando bien, te van a reconocer a nivel nacional. Si estás como por ejemplo el Congreso de Jalisco, que tiene, digamos, está quebrado, ¿no? Financieramente está en aprietos, que tiene cambios muy volátiles en su composición, bueno, pues eso se va a notar, pero se va a notar en comparación a otros congresos del país. Lo que no teníamos hasta ahora es una especie de marco común para avanzar una agenda para todos los legislativos. Y entonces el escándalo de uno en el estado X mata los avances que pudiéramos tener en el estado 2 y solo en mesas como esta podemos llegar a la importante diferencia, por ejemplo, que en Morelos la declaración patrimonial es obligatoria para los legisladores, se cumpla o no, ese es otro tema, pero porque así lo marca la ley en ese estado, se vuelve un tema de enterados, ¿no? No de los representados. Y lo que queremos con esta idea común es que tú sepas que si vives en Puebla o si vives en Chiapas o si vives en Yucatán, sepas muy bien si tienes los mismos derechos que otro representado en el territorio nacional. Yo diría que esa es la gran diferencia, que ya no vamos a hablar de la excepcionalidad de nadie, ¿no? Sino el compromiso común que tienen todos para avanzar en esta misma agenda. Va a ser un reto político muy complicado. Yo creo que sí, pero también entendemos que hay ahora contexto también para poder avanzar en una agenda de este tipo. Y también hemos encontrado eco en muchos legisladores y en el personal legislativo también en términos de avanzar en esta agenda porque lo encuentran necesario. Creo que ese ha sido uno de los principales hallazgos, ver que al interior de las propias cámaras, y no hablo solamente de las federales, sino también de las locales, hay necesidad de generar este cambio institucional y cultural y hay necesidad de abrir estas puertas, ¿no? y de involucrar a la ciudadanía. Eso es importante también. Hay muchísimo eco en la ciudadanía, bien lo mencionaba Eduardo, quizá hace unos años la ciudadanía no exigía ni se acercaba al Congreso de esta manera y a pesar de que hoy efectivamente es un reto político, yo creo que vale mucho la pena que empiecen a escuchar que este reto político está respaldado por una necesidad y por una exigencia, no solamente de estas organizaciones que trabajamos en Distrito Federal a nivel nacional, sino que a nivel local hay cámaras de comercio, organizaciones, grupos organizados, grupos vecinales que están empezando a exigirle a sus congresos que cambien y se transformen y se abran. No solo porque sea amigo e invitado, pero el hecho de que Eduardo haya hablado en la ceremonia, que hayan ustedes participado de forma tan directa frente a los poderes institucionales del Estado mexicano, el poder legislativo, me da una señal de que la sociedad civil, los ciudadanos, pues tienen un nuevo peso específico en estas discusiones, ¿no? Definitivamente, y además creo que por lo menos a nivel federal ha habido una apertura en términos de escuchar no solamente esta necesidad, sino las ideas de cómo hacerlo. Básicamente, hoy tenemos una alianza para el Parlamento abierto porque se escuchó esta exigencia desde la ciudadanía y desde las organizaciones de la sociedad civil. Y esto se aterriza, como bien dice Eduardo, en ir a acciones concretas. La idea de generar planes de trabajo, planes de acción concreto, viene desde la ciudadanía, decir, vamos a hacer cambios, vamos empezando poco a poco, pero vamos escogiendo en conjunto cómo se pueden ir haciendo esos cambios. Y les hemos ido dando ejemplos, que creo que lo que están encontrando también es la riqueza del trabajo de la sociedad civil y la ciudadanía. Ellos no tienen toda la información y de alguna forma quienes estamos constantemente estudiándoles y haciendo comparativos con otros países o viviendo la cotidianidad, no es algo que decimos siempre. ¿Quién es experto en saber cuáles son las carencias del país? Pues quien carece. Entonces también en decirles, oye, mejor acércate a esta perspectiva o por qué no das la información de esta forma porque es más práctica y no involucra una inversión de recursos, es solo un cambio de práctica, etcétera, etcétera.
Eduardo, ¿cuáles son estas metas específicas de las que hablaba Melissa, en las cuales vamos a poder ir viendo los avances? Si nos pudieras dar algunos ejemplos. Yo creo que la primera sí es el marco compartido. Si tú ves la historia de el Congreso Federal y los congresos estatales, normalmente están adivinando qué le gustaría a la gente, ¿no? Entonces anuncian una nueva página web. Sale la nueva página web, la ven los ciudadanos, la ven los medios de comunicación, en algo fracasa y volvemos a empezar. Pero te pongo un ejemplo ahí que yo creo que es muy importante reflexionar. Necesitamos empezar a tener un estándar común de lo que debe de tener una página para un órgano legislativo. Que tú puedas pararte en cualquier parte del país o ante cualquier órgano y sepas que la información va a estar estructurada más o menos de forma similar. Yo diría ahí hay un primer tema. Los resultados de las auditorías del órgano de fiscalización. Todos, y ya sabes que están del lado derecho y que son fáciles de encontrar y que no te vas a perder en una serie de laberintos de información para llegar a ellos. O el orden del día de la sesión, o el número de comisiones que van a sesionar ese día, a lo mejor con el margen de maniobra que describes, ¿no?, de la negociación política, pero sí tener mayor claridad. Hoy es un galimatías, ¿no? Si te metes a cualquiera de los órganos, te puedes encontrar cualquier cosa, incluidas páginas cuyas ligas no van a ninguna parte, etcétera. La segunda, si van a entrar a las redes sociales los legisladores, y están entrando, pues que entren parejo, ¿no? Y que tú sepas qué encontrar alrededor de las redes sociales. Te doy allí otro ejemplo. Un tercer asunto que para nosotros es muy importante, que además de la ley de responsabilidades, sea claro si hay una especie de compromiso ético en ciertos temas. Porque el legislador sigue siendo legislador cuando lo para el alcoholímetro. Y esa conducta, aunque no está asociada con la práctica parlamentaria, sigue siendo un problema fundamental para la imagen del Congreso, cuerpo colegiado. Y le pega la confianza de los ciudadanos en las instituciones y debilita la credibilidad de estos órganos. Y luego hay otra parte. Si quieres vamos a una pausa y regresamos. Con mucho gusto. Estamos en Pesos y Contrapesos, volvemos en un momento. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos. Eduardo, en el segmento anterior nos hablabas del comportamiento ético, pues como un referente del trabajo legislativo. Sí, que no se circunscribe a los días de sesión, no se circunscribe a las prácticas parlamentarias, es un referente social. Son representantes populares. Y no hay una sola encuesta de valores, de creencias, que no tenga a los legisladores en el más bajo nivel de desconfianza, probablemente junto a los policías, ¿no? Es repetido que parezca así. Hay otra serie de acciones que tienen que ver con el manejo de los dineros y parece un tema menor, pero como te decía, buena parte de los escándalos vienen de eso, de cómo compraron los pines, las iPads, y la verdad es que va desgastando a un órgano que tiene cosas mucho más importantes que decir en asuntos que son triviales. Yo te voy a decir que en términos del ejercicio de su presupuesto no son importantes, pero que van ocupando los espacios mediáticos. En una legislatura que particularmente logró cambiar la percepción sobre que en el Congreso no pasaba nada, no se tomaban decisiones. Es eficaz, pero hay temas, ¿no?, de administración que parecerían no ser impecables. ¿Cuánto cuesta el café en el Senado? ¿No? ¿Te acordarás? Las galletas. Y va matando, esos temas van matando los temas importantes de la agenda. Entonces también hay que ir resolviendo la parte administrativa. Y una última parte, estamos en momentos pues de transformación en la agenda de transparencia y de gobierno abierto, y se necesita aprovechar y en serio las tecnologías de la información para construir una nueva relación con los electores. Si hoy te metes a la página web de estos congresos y tratas de encontrar quién es tu legislador, hemos hecho ejercicios de esto desde que me acuerdo, Juan, ¿no?, de los últimos 20 años. Todavía hoy tú no puedes entrar a la página web de un congreso y decir, oiga, yo soy tal, vivo aquí, ¿y quién es el que me representa? Que si hubiera un solo dato en la página, ese debería ser el dato, ¿no? El primer dato, el de entrada, el que va construyendo la relación. Habrá cosas más sofisticadas, por ejemplo, la experiencia brasileña. Estamos trayendo esta idea de que se pueden empezar a construir iniciativas wiki, ¿no?, unas iniciativas por crowdsourcing, por el conjunto de participación de distintos actores, pero en lo básico sería que se administren bien a los congresos,
que no sean onerosos, que sea claro lo que hacen de manera muy sencilla y que haya una ética especial en el momento en que se ingresa al servicio de la República representando a los electores. Yo diría, estoy simplificando, son cerca de 130 puntos en los que hemos trabajado, muy concretos, de los cuales van a poder escoger los congresos, cuáles van primero y cuáles van después. Hablábamos que en algunos estados, Meli, la figura de la división de poderes pues está en duda, dado que el peso que tienen los gobernadores estatales sobre otras instituciones de sus respectivas entidades. ¿De qué manera transparentar a los congresos estatales puede ayudar a frenar esta cooptación por parte de los ejecutivos estatales? Yo creo que, por un lado, porque va haciendo evidente cómo se toman las decisiones y cuáles son las prioridades de agenda. O sea, tener un parlamento abierto te permite justo ir viendo eso y ver quién toma las decisiones y qué agendas son las que se tratan en el Congreso. Me parece que en un ejercicio en donde se involucra además la ciudadanía, pues hay una demanda y hay también hay un monitoreo que evidentemente arroja esta información y son ellos los primeros en ir diciendo aquí no hay división de poderes, esto es solamente una oficialidad de partes del gobernador, etcétera, etcétera. Me parece que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Dar evidencia y solución a eso. Y como te mencionaba en el bloque anterior, también hay que tomar en cuenta que hay mucha gente dentro de los congresos, sobre todo los que son minoría, que están ávidos de poder también movilizar esta agenda y hacer evidente también esto que no funciona. Y como mencionábamos, el hecho de funcionar bajo un estándar, que es un estándar, lo mismo para Puebla que para Chihuahua, que para el Distrito Federal, que para Quintana Roo, eso nos va a permitir también ir dando evidencia de en qué y cómo se avanza y de tal forma dar también cuenta de cuán independientes son los poderes en cada uno de los estados. Necesitamos, también hay que pensar que esto es solamente el comienzo, ¿no? Que un parlamento en el país se atreva a decir que es un parlamento abierto distaría un poquito de la verdad. Falta mucho trabajo para poder verdaderamente decir parlamento abierto y tiene que ver también justo con esto, con la independencia de ese poder y que esté respondiendo no solamente no al gobernador, sino solamente no a los partidos, sino a la ciudadanía que está representando, ¿no? Una colega se hacía la pregunta el otro día, ¿qué tendríamos que hacer para confiar más en los congresos? Y yo le decía, no, al revés, ellos tendrían que estarse preguntando qué es lo que ellos tendrían que estar haciendo ahora para que nosotros volvamos a confiar en ellos, ¿no? Para ganar la confianza. Exactamente. Eduardo, dice la filosofía bélica que uno no debe entrar a una batalla si no tiene una imagen clara de la victoria. ¿Cuál sería tu imagen de la victoria para la iniciativa de parlamentos abiertos? Voy a citar una conversación de hoy en la mañana porque justamente nos preguntábamos eso. Yo creo que en el corto plazo es tener dos planes de acción, uno para el Senado de la República y otro para la Cámara de Diputados. Hay la intención de estos dos órganos de tener una comisión bicameral, ojalá prospere esta idea, y entonces sería un plan de acción para el Congreso Federal. Si no se diera la comisión bicameral, cada uno del Senado y la Cámara de Diputados tendría su propio programa de trabajo. En paralelo, que cuando menos la mitad de los congresos del país en el próximo año instalen una mesa de diálogo con organismos de la sociedad civil que no tienen por qué ser especializados en el tema de transparencia o de acceso a la información, puede ser del conjunto más amplio de la sociedad. Y sociedad civil, me imagino, de sus respectivos de estados. Sus estados. Claro, de sus estados. Hay una iniciativa interesante, por ejemplo, en Sinaloa, que va cobrando fuerza, que incluso suma las fuerzas de un medio de comunicación. En fin, yo me imagino que éxito sería tener la mitad de los congresos del país en los próximos año y medio con una instalación. Y tenemos una enorme ventaja. En el proceso electoral de 2015, que va a ser un proceso electoral muy importante, bueno, pues quienes estamos en esta mesa creemos que debe ser uno de los temas de la agenda político-electoral del 2015. Entonces tenemos la oportunidad de que cuando se renueven congresos, alguien con sangre fresca, con empuje político, con iniciativa, también. Y esos legisladores ya se van a poder reelegir, ¿no? Y esos ya vienen con reelección. Entonces, esto va a ser un tema importante y tal vez, te diría, éxito será también que cambie nuestro modelo de evaluación de desempeño del Congreso.
Cuando los pioneros de estos temas, amigos nuestros, empezaron a trabajarlo, hablaban de las asistencias, ¿no? A las cantidad de iniciativas. El número de iniciativas. Sí. La verdad es que ese modelo ya dio de sí, ¿no? Sí. O sea, tenemos que empezar a ver qué tipo de iniciativas, que más iniciativas no significa nada, que estar sentado todos los días en el pleno, Sí, que no subir es a una la fábrica tribuna. de coches, ¿no? No, exacto. Es un tema de desempeño, como alguna vez lo empezamos a conversar en el Ejecutivo, pues ahora habrá que platicarlo ahí, y está casado con el tema reelección. La evaluación del desempeño, yo te diría, casarlo bien con lo que pueda votar un ciudadano va a ser clave. Entonces, Victoria es planes de acción en el corto plazo, un movimiento nacional, congresos que realmente se animen a subirse a este tema, y un cambio en los términos de la conversación, Juan. Muy bien. Pues Melissa Ortiz Mazó, de Fundar, Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana, muchísimas gracias por esta conversación sobre la necesidad de tener parlamentos abiertos. Esperemos que el hecho que estamos en el canal del Congreso sea una señal auspiciosa de esta iniciativa. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en nuestro próximo programa. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.